tenemos el factor biológico, que es la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Tenemos que afectar todas las categorías de la salud, principalmente a enfermeros, médicos, personal de la limpieza y de lavandería. Como método de prevención tenemos las vacunas, pues un ejemplo de ellas es la hepatitis B, que es para el personal que tenga contacto directo o indirecto con la sangre o otros fluidos del paciente. Tenemos la higiene personal, que es el lavado de manos. Tampoco debemos comer ni beber en el área de trabajo. Debemos utilizar los EPP como guantes, mascarilla, mono, gafas, bata, etc. Debemos tener cuidado con los objetos cortopunzantes. No debemos olvidar que no debemos encapsular las agujas o los objetos cortopunzantes. Debemos desecharlo en los contenedores adecuados. También no podemos olvidar que el mismo personal se encarga de realizar su correcta eliminación. En los riesgos biológicos podemos encontrar los fluidos y excrementos, los hongos, parásitos y virus, bacterias, picaduras y mordeduras. Como primero tenemos el virus, que es una partícula de código genético ADN o ARN encapsulada en una vesícula de proteínas. Estos virus no se replican por sí solos. Tenemos las bacterias, que son organismos microscópicos unicelulares que carecen de su núcleo y que se multiplican por división celular sencilla o por esporas. Tenemos los hongos, que son organismos eucariotas, y entre ellos podemos encontrar los mohos, las levaduras y organismos productores de setas. Están los parásitos, los cuales son organismos que se alimentan de las sustancias que elabora el ser vivo de distinta especie, viviendo en su interior o sobre su superficie. Luego están las picaduras, las cuales son lesiones producidas por los insectos o animales que inoculan tóxicos. Encontramos las mordeduras, las cuales son lesiones ocasionadas por animales silvestres o domésticos. Por último, tenemos los fluidos y excrementos, que son aquellos materiales de origen humano o animal. Las principales complicaciones debido a la exposición con riesgos biológicos son las infecciones, las alergias y las intoxicaciones. La infección es el resultado del contacto y multiplicación del agente biológico en el organismo del trabajador. Como ejemplo tenemos el tétanos para la gente que trabaja en las zonas de construcción. La alergia es una fuerte reacción del sistema inmunitario inducido por sustancias alérgenos o sensibilizantes. Y por último decimos que una intoxicación es producida por la liberación de sustancias de ciertos agentes biológicos que denominamos toxinas. ¿Cómo podemos controlar los riesgos biológicos en el lugar de trabajo? Empezamos por definir que los riesgos biológicos se vinculan al contacto con un agente biológico, que su exposición representa la probabilidad de adquirir una enfermedad. Las medidas de prevención frente a los riesgos biológicos tratan de evitar que se materialice su cadena de transmisión en el lugar de trabajo con medidas de actuación en: primero, el foco o reservorio del agente, para evitar su crecimiento o multiplicación. Segundo, el medio, para evitar su dispersión y transmisión. Y tercero, el receptor o trabajador, para evitar el contacto o para evitar o reducir la gravedad de los daños. Como medidas tenemos la limpieza y desinfección de los locales, los equipos y las herramientas de trabajo. También la implantación de procedimientos de trabajo y la utilización de equipos de protección colectiva que eviten la dispersión del agente biológico. También una adecuada gestión de residuos y muestras potencialmente infecciosas. El seguimiento de unas adecuadas prácticas de higiene como el lavado de manos, aseo personal, cambio de ropa, etc.
En caso de cualquier corte, herida o accidente con riesgo biológico, tener un tratamiento inmediato. Como también es importante para evitar enfermedades la vigilancia específica de la salud y la vacunación del trabajador. Una utilización adecuada de equipos de protección personal. La adecuada implantación de estas medidas requiere de la información, la formación y la capacitación del trabajador en el correcto seguimiento de las mismas. Con lo que han venido diciendo mis compañeras, yo voy a exponer lo que son los riesgos biológicos en relación con el laboramiento de enfermería. Bueno, pues principalmente teniendo en cuenta que los riesgos biológicos son aquellos que pues nos ponen a nosotros como los enfermeros en riesgo a exposición a microorganismos como bacterias, virus, entre otros, los cuales nos pueden causar a nosotros los enfermeros una patología o una enfermedad o bueno, muchos riesgos. ¿Cómo sabemos esto? Pues precisamente porque nosotros como enfermeros tenemos que tratar a muchísimos pacientes, ya sea con patologías que puedan dar en contagio, al nosotros hacer un trabajo o un procedimiento con ellos, como sea muestras de sangre, sí, prácticamente muestras de sangre en las que nosotros como enfermeros estamos riesgos a puncionarnos, a chuzarnos, a rasguñarnos con utensilios que utilizamos en el paciente como agujas, como bisturís. Los bisturís no es tanto en que nosotros tengamos que hacer una incisión en el paciente, sino que ya en riesgos extremos o en momentos extremos tengamos que utilizar un bisturí para cortar ya sea prendas del paciente que estén llenas de sangre, puede ser, o apósitos que estén cubriendo heridas del paciente y que tengan sangre y pues nosotros el bisturí se unte de sangre y después nosotros nos cortemos, pues ahí vamos a generar una cortadura y por ende pues un riesgo biológico para nosotros. Aquí tenemos pues varias imágenes, aquí de punzaduras de una aguja, aquí unas cortaduras en las que pues nosotros como enfermeros estamos expuestos a a patologías como VIH, hepatitis B, hepatitis C o también una que es la más común que estamos viendo hoy en día por la situación es los aislamientos de los pacientes. Cuando un paciente está aislado, ya sea por respiración, por contacto estricto, nosotros tenemos que utilizar los métodos de barrera principales. Encontramos lo que son las vacunas contra ciertas patologías que es obligatoria, como la antitetánica, hepatitis, varicela, fiebre amarilla, bueno. Entre otras, estos son como un método de barrera principal para que nosotros, al estar expuestos a todo esto de cortaduras, de punzaciones, pues nosotros tengamos como una protección a ciertas patologías. Y también los métodos de barrera físicos, que son los implementos de protección personal, monogafas, mascarilla, bata, guantes, para cuando nosotros tengamos que acceder a pacientes aislados más que todo, bueno, en general a todos, pero más que todo a pacientes aislados como vemos hoy en día, como con el SARS-CoV-2 o COVID-19, que es un aislamiento por respiratorio. Entonces nosotros tenemos que utilizar estos implementos porque estamos expuestos a un virus potente que está pues afectando mucho a la comunidad hoy en día. Y bueno, pues eso sería todo. Pues aquí hay una imagen donde muestra los riesgos, cortaduras, golpes, punzadas, riesgo a sangre. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.